Seguimos con la agradable historia del cocinero gamer después de que salvara a las hadas de un supuesto salvador. Ponte cómodo, agarra algunos aperitivos y disfruta del vídeo. La historia continúa con nuestro protagonista Rim caminando tranquilamente entre la gente. El cocinero puede ver cuánto ha cambiado la aldea de Badrán y está impresionado. Está más concurrido y también parece haberse extendido. Han colocado una estatua de un caballo esculpida, han abierto casinos para los jugadores y en las plazas hay trovadores cantando canciones. Los guardias han alcanzado el nivel intermedio gracias al entrenamiento de Mango y Rim está impresionado por lo mucho que evolucionó el pueblo. Al ver cuánto están desarrollándose todos, se anima a sí mismo para seguir avanzando también. Entonces nota que sus ingresos en los restaurantes también han aumentado considerablemente desde entonces. Recibe $500,000 de wons del restaurante de cerdo de Tirco y 125.600 wons coreanos del restaurante Sabor de la Carne de Badrán. Rim reclama sus ingresos y recibe un total de más de 625.000 wons coreanos. Si añade todo, el protagonista ya acumuló 46 millones de wons en muy poco tiempo y cree que debería usarlo para una fiesta. Decide revisar su lista de amigos y al revisar nota que el jugador Sik se encuentra ahora mismo en Badrán. Decide contactar con él para que puedan reunirse y le manda un mensaje directo. El jugador responde de manera casi inmediata y saluda a Rice, preguntándole dónde se encuentra ahora mismo. El protagonista responde diciendo que está en Badrán, al igual que él. Sik menciona que ya lo sabía y revela estar detrás de Rim. El cocinero se gira sorprendido al escuchar esto. Realmente estaba detrás suya y Sik saluda a Rice después de no haberlo visto en mucho tiempo. Nota que el jugador Aether también está acompañándolo. Sik se sorprende al escuchar que el prota conoce a Aether, y Rim revela haber hecho equipo con él, aunque pregunta para conocer más de la relación que tienen los chicos. Aether explica que él y Sik se hicieron amigos después de haber una misión juntos. Aunque cambia de tema para preguntarle a Rice si consiguió algo nuevo durante este tiempo. El protagonista revela haber conseguido una cosa en su última misión, y Aether se impresiona al ver un hueso demoníaco. Es un artículo verdaderamente difícil de conseguir, y ruega para que el protagonista le deje crear algo con él. El cocinero acepta y Aether se pone manos a la obra de manera casi inmediata. Sik no entiende lo que le pasó a su compañero de repente y Rim explica que está analizando el material, ya que después de todo, Aether es un artesano. Menciona que mientras está enfocado, no hay nada que pueda detener al chico. Sik confirma que es un profesional hasta los huesos, y en ello pregunta para saber cómo lleva Rice su ocupación de chef. Rim revela haber obtenido una habilidad maravillosa, con la cual puede invocar una cocina. Decide mostrárselo directamente a Sik, y el lugar comienza a brillar intensamente. El peliverde está muy sorprendido y describe esta habilidad como algo épico. Por su parte, Rim decide aprovechar para cocinarle algo rico a sus amigos, ya que no los ha visto en mucho tiempo. Empieza hirviendo la panceta de cerdo. Rim tiene cerdo y quería hacer una receta de panceta de cerdo pronto. Empezará sumergiéndolo en camarones salados y envolviéndolo en kimchi para hacerlo más sabroso. Sik considera a ambos chicos muy apasionados y decide que él también se esforzará componiendo una canción. El tiempo pasa rápidamente en la aldea Badrán. Aether trabaja muy concentrado en su trabajo, mientras que nuestro protagonista cocina tranquilamente. El peliverde también sacó una guitarra para componer sus canciones. Los habitantes sienten curiosidad por saber qué están haciendo estos tipos. Algunos reconocen a Rice, otros reconocen al famoso trovador Sik, y también identifican al creador de artículos Aether. Entre todos los presentes, hay un chico llamado Tai que se fija en los protagonistas. Dirigiéndose a Sik, pregunta que si puede hacerle una canción increíble. El peliverde no puede creer que el niño esté de vuelta. Se disculpa con el joven, excusándose en que sus habilidades no son suficientes. A pesar de ello, el pequeño Tai no parece estar convencido de estas palabras. Decide cambiar de objetivo y le pide a Aether que le haga un equipo genial, aunque el artesano es más rudo, y le ordena al niño que se pierda. Entonces Tai llama a nuestro protagonista y le pide cocinar algo sabroso para él. Esta es la primera vez que Rim ve al niño. El prota se pregunta si será alguna misión, pero el niño no sabe a qué se refiere. Sus compañeros le advierten de que probablemente sea una pérdida de energía, aun siendo una misión secreta. El cocinero indaga más para saber de qué tipo de misión se trata. Sik explica que el niño pide algunas cosas relacionadas con tu ocupación, pero cuanto más avanza la misión, más difícil se pone. No hay recompensas en el medio, y como es extremadamente complicada, muchas personas se niegan, aunque si el prota quiere hacerlo, debería
debería intentarlo. Rim piensa que no debería ser demasiado difícil, y como le gusta hacer comida, podría intentarlo. Además de que este niño le recuerda al pequeño Jae. El prota decide aceptar la misión, le preparará algo al chico y le pide que tan solo espere un poco. Al escuchar esto, el muchacho se alegra y salta de la felicidad. Incluso si es un juego, el protagonista no puede permitir que los niños pasen hambre. En otro lugar de Badrán, Melina puede ver que el pueblo ha avanzado mucho y tiene un gran ambiente, pero aún así, siente que hay un problema que la molesta. Le cuestiona al jugador llamado Rey de la cocina coreana la razón por la cual está aquí. El tipo se excusa en que no sabía que Melina estaría aquí, pero la jugadora cree que el rubio la está siguiendo a todos lados. Entonces Melina nota un grupo de gente y quiere saber por qué se reúnen todos allí. Entre todas las personas, logra discernir al jugador Rice, quien se encuentra cocinando y saluda a Melina después de no haberla visto en mucho tiempo. Melina corre emocionada hacia el cocinero, y afirma que esto debe ser cosa del destino. Al correr sin mirar, la chica pisa accidentalmente a Aether, pero el artesano está tan concentrado en su trabajo que ni siquiera lo nota. Rin revela que el chico es su amigo, y cree que debería estar bien, aunque Melina se siente mal por haber pisado a un amigo de Rice. El protagonista pregunta para saber la razón por la cual Melina se encuentra en Badrán, y la chica responde que vino de visita. En ello, Sik también nota la presencia de Melina y la saluda después de mucho tiempo. El jugador Rey de la cocina coreana nota al trovador y menciona que él también sabe cantar. Sik cree que el tipo está loco. Entonces Melina pregunta para saber si esta cocina es alguna habilidad de Rim, y cree que se ha vuelto un chef increíble. Rim responde que aún le queda mucho camino por delante. El cocinero le solicita al gatito Miau que lo ayude a cortar la cebolla y su mascota acepta sin problemas. El gato se abalanza violentamente sobre las cebollas para realizar el trabajo en un instante. Melina está impresionada porque el gatito sea capaz de ayudarlo en la cocina. Le encantaría tener uno así en la vida real. El protagonista le aclara que los gatos reales no pueden hacer este tipo de cosas, pero revela que él pensó en adoptar un gato en Choncheon. Aether se sorprende al escuchar que nuestro protagonista vive en Chucheon, y revela que él vive en Joenseon. El rubio se sorprende, y menciona que él también vive en Chuncheon. Sik se une a la conversación sorprendido de que todos sean de la región de Gangwon de Corea, y le propone a Rice reunirse todos en la vida real en Chuncheon. Melina acepta de manera inmediata, revelando que ella también es de Chuncheon. Aether acepta reunirse y el rubio grita que él está completamente de acuerdo y feliz de asistir. Aether pregunta cuándo debería ser la reunión en la vida real. Sik propone hacerla mañana mismo. Opina que estas cosas deben ocurrir lo antes posible. El artesano nota que mañana será miércoles y acepta. Melina también informa de que tiene el día libre y pregunta para saber lo que hará Rice. Al ver que todos están tan emocionados, nuestro protagonista responde que él también puede quedar mañana. También saca la vasija de su inventario para intentar encurtir el repollo. Gracias a la vasija de los 1000 años, el proceso será muy rápido. El protagonista ajusta un temporizador a 6 horas para añejar el contenido, y piensa que es un sistema similar al de una olla arrocera, algo bastante conveniente. Tras terminar el proceso, el sistema informa de que los ingredientes han sido añejados, y Rim opina que cocinar en el juego de real es algo muy agradable. Ahora le toca hacer el condimento de kimchi, y trata de recordar a lo que sabía el kimchi. Lamentablemente no tiene salsa de pescado. Mientras tanto los chicos deciden quedar a las 6, y tratan de elegir un lugar. Sik quiere recomendar un lugar que es popular, y propone el restaurante Jungmyeon. Escuchar el nombre de este restaurante hace que el jugador llamado Rey de la cocina coreana se sobresalte. Melina por su lado está interesada en el lugar, y pregunta para saber lo que dice la gente de ese restaurante. Aether lo describe como un lugar que vende comida saludable. Sik explica que es un restaurante coreano, pero escuchó que su bibimbap y fideos son deliciosos. Aún así, le gustaría escuchar a los chicos si tienen otra sugerencia. Melina escuchó que mañana harán reformas en el restaurante, así que no podrán reunirse allí. Escuchar esto hace que Sik se entristezca, pero pueden ir la próxima vez. Mientras tanto, el jugador rubio murmura el nombre del restaurante Jungmyeon. Revela haber estado en este restaurante antes y cree que no vale la pena. Lo describe como un establecimiento mediocre. Esto hace que Melina se quede sin palabras. Melina pregunta para saber si el tipo real fue, a lo que el rubio responde que al ser un cocinero de verdad pudo ver que no era un restaurante tan bueno. La furiosa Melina cree que la lengua del jugador no tiene gusto, pero este molesta al autodenominado Rey de la cocina coreana,
quien grita que su lengua es la más sensible de todas. Melina cree que no tiene sentido, porque si no el restaurante no sería tan popular. Sik detiene a los chicos. Como no pueden ir al restaurante Jung por las reformas, propone elegir otro lugar. Sik quiere escuchar las propuestas y Melina comenta que ella comió hoy en Samgyeopsal. El rubio menciona que en realidad él no es tan exigente, solo que no le agrada mucho el restaurante Jung. Aether prefiere no decir nada y continúa trabajando en lo suyo. Mientras tanto, Rim sigue trabajando en su kimchi. Con cuidado, mezcla todo el condimento de manera uniforme sobre el repollo. Solo con ver el hermoso color, le entran unas ganas tremendas de probarlo. Tras terminar con esta preparación, continúa cortando la carne en finas láminas. Cuanto más magra sea la grasa, más fino debe ser el corte para potenciar el sabor. Al ver lo emocionado que está su mascota, Rim le pide que tan solo espere un poco más. Sik mientras tanto charla con Melina para acordar un lugar apropiado para todos. En el fondo el jugador rubio trata de observar más de cerca lo que está haciendo el artesano. Aether rompe el silencio para preguntarle por qué lleva un traje tan ridículo. Esto molesta al rubio, que le responde que no es un simple traje, sino un objeto raro y genial porque está encantado. El gatito Miau espera pacientemente a que su dueño termine de cocinar, a lo cual, finalmente declara haber terminado de cocinar. Es un plato llamado bosam, que incluye carne y kimchi como acompañante. Los chicos creen que es una comida ideal para medianoche. Aether opina que los colores son realmente hermosos y brillantes, y el jugador rubio se siente celoso aunque no quiera admitirlo. Rim también ofrece su parte al pequeño Tai, pidiéndole que disfrute de la comida. El chico agradece por el platillo y promete que se comerá todo. El jugador Sik elogia la combinación de la carne con el kimchi. Melina también disfruta de la comida elogiando los platos de rice como los mejores. Aether también disfruta del plato coreano, mientras que el rey de la cocina coreana admite que este es el mejor bosam que ha comido en toda su vida. El pobre Miau lamenta que la comida es demasiado picante para él. Mientras tanto, nuestro protagonista parte una hoja del kimchi con las manos e introduce una porción en su boca, deseando probar de nuevo este clásico coreano. Mientras masca el crujiente kimchi en su boca, comienza a recordar este nostálgico sabor. Su paladar es completamente inundado por el agradable aroma salado y picante del kimchi. Lo describe como el verdadero sabor del cielo, puesto que el kimchi es la vida para los coreanos en una comida básica. En ese momento, el pequeño Tae le entrega su plato y le da las gracias por la comida. Al ver que el chico no se la terminó, Rim le pregunta si acaso sabe mal, pero Tae niega esto y le dice que ya comió suficiente. Dicho esto, vuelve a solicitarle al protagonista que le prepare una comida increíble. El rubio se dirige al mocoso para recriminarle que si no va a terminar un plato, no debería haberlo pedido en primer lugar. Le explica que está muy feo tirar las sobras. Por su lado, nuestro protagonista entiende que a esto debió referirse Sik, cuando dijo que el chico pediría cosas sin parar. Acepta el reto y cocinará hasta satisfacer al chico. Después de 2 horas seguidas cocinando, nuestro protagonista cree que va a morir ya que preparó unos 15 platos en este tiempo. Melina cree que Rice debe estar cansado y le ofrece una poción. De fondo, el rey de la comida coreana no pudo permitir que hubiera sobras de la comida de Rim, y se come todo. Es la excusa perfecta para que él pueda disfrutar de la comida del prota. Entonces el pequeño vuelve a llamar a nuestro protagonista. Tai le pregunta a Rim si podría cocinar el mejor plato del mundo con pescado del mar. Al escuchar esto, el protagonista piensa que no ha oído hablar sobre un mar dentro del juego de Real. Le responde a Tai que por el momento no puede encontrar los ingredientes y le pregunta si puede esperar. El chico le dice que no hay problema y le pide que lo vaya a buscar cuando lo tenga listo. El cocinero está seguro de que está cerca de completar la misión y está emocionado. Entonces es interrumpido por un grito de Aether. Este último grita haberlo conseguido. Menciona que gracias a Rice, pudo obtener una nueva habilidad y solicita el escudo de nuestro protagonista. Rim se lo entrega sin preguntar para qué lo quiere, y Aether revela que lo usará para probar su habilidad de fusión. No pierde un solo segundo y aplica su habilidad sobre el escudo. El sistema informa de que el usuario Aether ha utilizado con éxito la habilidad de fusión. El escudo de Rim comienza a cambiar su aspecto y una ventana informa de que se convirtió en un escudo de escarcha de lujo. Aether fusionó el escudo con la flauta del Salvador, y las estadísticas del objeto mejoraron mucho. Rim agradece el trabajo de su amigo y pregunta para saber lo que hace el nuevo botón que hay en su escudo. Al pulsarlo, una ráfaga de estacas de hielo es disparada contra el jugador rey de la cocina coreana que tenía enfrente.
Aether advierte a su amigo para que tenga cuidado, explica que ahora aplicará efectos negativos al golpear con el escudo. Rim pudo ver de primera mano lo impresionante que se volvió su escudo. Entonces pregunta para saber si ya escogieron un lugar para quedar. Melina confirma esto y aclara que se reunirán a las 6 de la tarde en la tienda Kalguksu de la esquina del complejo industrial. Zeke le aconseja descargar el chat del juego para usarlo hasta que se encuentren. Aether se bajará la aplicación y el rubio espera verlos a todos mañana. Tras entender la situación, nuestro protagonista decide desconectarse del juego para ver a los chicos mañana. Cierra su sesión del juego y regresa a la realidad, donde recuerda algo inmediatamente. Mañana necesita ayudar con las reformas de su restaurante. Cree que debería ir a trabajar para terminar las reformas antes de tiempo. A la mañana siguiente vemos un taladro atravesando una tablilla de madera. El jefe recuerda haberle dicho a Rim que no tenía que venir, pero aún así vino a pesar del calor. Menciona que él puede hacer el resto, así que le pide al prota que vuelva a casa para relajarse. Aunque el cocinero insiste en que ayudar en el restaurante es parte del trabajo. El señor Lee asegura que el protagonista ya hizo más que suficiente y debería descansar, pero Rim responde que quiere ayudar como empleado. El jefe, sin querer insistir más, le ruega al muchacho que se vaya. Cree que en un día como este, el joven debería estar fuera, disfrutando con sus amigos. El cocinero acepta la propuesta y promete marcharse después de terminar lo que está haciendo. Después de esta escena nos transportamos al restaurante Kalguksu. Una chica piensa que llegó puntual al lugar acordado. Se trata de Mirae, quien está muy emocionada porque es la primera vez que se encuentra con alguien del juego en la vida real. Siente curiosidad por saber cómo serán sus amigos en línea y desea que tan solo no sean raros. Entonces nota a alguien muy alto esperando en la entrada del restaurante y se pregunta si acaso será Rice. Se dirige al chico para preguntarle si está aquí por la reunión que acordaron en real y el joven responde afirmativamente. Revela ser Aether dentro del juego y se presenta con el nombre de Ji-Woong. La chica reconoce al artesano y se presenta como Melina, aunque explica que su nombre real es Yu Mirae. Aether menciona con tono frío que está encantado de conocerla, pero lleva 30 minutos comprando que vayan a venir el resto de compañeros. Mirae confirma que el chico tiene la misma actitud dentro del juego, y supone que los demás aún deben estar viniendo. Aether revela que Zeke le envió un mensaje diciendo que ya casi está aquí. Entonces un joven bastante apuesto les pregunta si se reunieron para la reunión de real. El tipo parecía un modelo, y Melina se pregunta si acaso este chico es Zeke. La chica se presenta tímidamente como Melina, y nunca pensó que se vería así en persona. Aether también se presenta y le recrimina a Zeke haber llegado 2 minutos tarde. Aether se disculpa y se presenta por el nombre de Dong-wook, a lo que Melina y Aether le repiten sus nombres reales. Dicho esto, Aether pensó que no vendría nadie y al ver a 2 personas se alegró mucho. Melina cree que es algo obvio puesto que lo decidieron en el juego. Como esperar fuera es algo incómodo, proponen entrar al restaurante. Una vez dentro, Melina se dirige a Zeke. Revela que nunca pensó que en la vida real se vería como un idol. El chico cree que lo están halagando demasiado. Melina asegura que se ve mucho mejor que en el juego, aunque Zeke cree que está exagerando. Menciona que ellos también lucen bien y pregunta por la edad de Aether. El artesano responde que es un secreto, y Zeke confirma que este tipo es Aether. Entonces preguntan por qué escogieron este lugar, y Melina explica que es un lugar muy popular. El kalguksu es un plato único de la zona de Gangwon. El trovador considera que este lugar le gustará mucho a Rice. Como el protagonista es un gran cocinero, Zeke estaba un poco preocupado por escoger un buen lugar. Melina decide enviar un mensaje al resto. No le importa que el rey de la cocina coreana no venga, pero desea ver a Rice en persona. Entonces entra alguien más al establecimiento. El tipo revela haber venido por la reunión de real, y Melina se queda a cuadros al ver a este tipejo. Se trata de Daewon, y Mirae reconoce al tipo de inmediato. El cocinero Daewon no entiende qué rayos está haciendo la mocos aquí, y Mirae no puede creer que este bastardo sea el rey de la cocina coreana. Zeke pregunta para saber cuál es el nombre que tiene dentro del juego, y Daewon se presenta como el rey de la cocina coreana. Después de un rato charlando, Daewon no puede aceptar que Mirae sea Melina, y cree que la chica es todo un incordio. Melina insulta al tipo por seguirla a todos lados. De fondo, el jugador Zeke intenta calmar los ánimos.
Aether, al ver cómo se llevan, pregunta si se conocían de antes. En ese momento, Mirae contesta que es un antiguo compañero de trabajo. Daewon restriega que Mirae era una empleada a la que él ayudaba, y se burla de la niña porque recibe ayuda en la vida real y en el juego. Zeke no quiere que los dos estén discutiendo durante toda la reunión y cambia de tema para decir que esto parece un drama. El tipo cree que todos tienen sus propias historias. Pero Mirae cree que Daewon tiene poca historia. El cocinero Daewon, por su lado, elogia los ojos de Zeke, considerándose a sí mismo alguien con mucho carácter y profundidad, aunque también añade que todos se parecen extrañamente a sus personajes. Mirae tiene experiencia real como camarera en un restaurante. Zeke está subiendo sus trabajos como idol y es un trovador en el juego, y entonces pasa con Aether. Pero este último menciona haber entendido a lo que se refiere, y pide que alguien se ponga en contacto con Rice. Daewon pregunta que si le están pidiendo a él que lo haga, y Aether explica que se reunieron por Rice, así que deben ser amables con él. Mirae confirma que Rice es el centro del grupo, y se preocupa al pensar que pudo pasarle algo. En el juego, lo ve como un chef genial y apuesto, siente mucha curiosidad por saber cómo Ser verá en la vida real. Mirae piensa que si se ve igual que su amigo Lee Rim, podría enamorarse. Mientras andaba sumida en sus pensamientos, algo capta su atención. Nuestro protagonista entra en el establecimiento pensando que quizás llegó muy tarde. Mirae le pregunta a Rim lo que está haciendo en este lugar, a lo cual el prota se sorprende de ver a Mirae en este lugar. La chica recuerda que hoy es el día de descanso, y cree que es mucha coincidencia encontrarlo aquí. El protagonista revela que estuvo ayudando al jefe así que llegó tarde a una reunión que tenía. Dagun mira molesto a nuestro protagonista. Le recrimina a Rim haber visto a Mirae antes que a él, y el protagonista no esperó ver a Daewon también aquí. El cocinero Daewon entiende que debe estar molesto desde la última vez que se pelearon, pero le pregunta si acaso ahora no lo considera ni un humano. Mientras tanto, Aether activó sus poderes de observación y analiza la situación. Se fija en el tono del chico, su gentileza y expresión facial simple. También nota su humildad extrema. Tras observarlo por unos instantes, el tipo consigue llegar a una conclusión. Se levanta para extender su mano y menciona estar encantado de conocer a Rice en persona. Se presenta como Aether y revela que su nombre real es Ji-Woong. El protagonista devuelve el saludo y también está muy feliz de conocer a su amigo en la vida real. El resto de los presentes también se sorprende a su manera al enterarse de que Rim es Rice dentro del juego. Melina describe a un jugador llamado Rice como alguien capaz de hacer de todo, desde luchar hasta cocinar. La chica se impresiona al descubrir que esa misma persona es su amable compañero Rim, quien es, además de una persona sumamente ama y un gran cocinero. Mientras el protagonista se presenta, Mirae sigue sin poder asimilar todo esto. Al pensar que estuvo jugando con Lee Rim todo este tiempo, la chica se sonroja y piensa que este tipo de cosas solo ocurre en los anime. Aether se sorprende al escuchar que el verdadero nombre de Rice es Lee Rim, y lo invita a sentarse, lo cual agradece nuestro protagonista. Mirae se dirige al prota para preguntarle si realmente es Rice, lo cual confirma. Asimismo, el cocinero supone que Mirae debe ser Melina en el juego, y la chica confirma para sí misma que las dos personas que le gustan resultaron ser la misma persona. Mirae ve esto como una coincidencia soñada. Zeke por su lado menciona otra vez que esto es como un drama y pregunta para saber de qué trabaja el protagonista. Rim revela trabajar en un restaurante, y Mirae lo describe como alguien verdaderamente talentoso. De fondo, Daewon siente algo de celos. Dirigiéndose a Rim, recuerda que el protagonista solía trabajar como subordinado suyo, pero escapó cuando las cosas se pusieron difíciles. Mirae se dirige a Daewon para saber por qué demonios vino hasta aquí. Daewon quiere dejar las cosas claras y menciona que Rin no se disculpó adecuadamente y solo se fue. Mirae responde que es Daewon quien debía disculparse, puesto que siempre andaba molestándolo. El tipo propone preguntarle directamente a Rim. Le cuestiona que si debe disculparse cuando solo estaba regañando a su subordinado como el chef jefe. El protagonista prefiere mantener la calma, y comenta que lo que se hizo en el pasado quedó en el pasado. Daewon no puede aceptar que alguien que fue un subordinado suyo sea tan popular dentro del juego y tenga objetos tan buenos. Cree que solo hay una explicación y asegura que el protagonista es solo bueno cocinando porque tiene buenos ítems. Le pregunta para saber dónde los consiguió, puesto que sin ellos no sería capaz de cocinar tan bien. Aether se une a la conversación para decir que casi todos los ítems de Rice fueron creados por él, y eso que no tienen nada que ver con la cocina. Daewon exige saber por qué Aether haría algo así y le cuestiona si acaso tiene una debilidad.
Sabe que Aether es conocido en el juego como el maestro de la forja, y pregunta por qué estaría con alguien como el protagonista. Daewon piensa que Rim es alguien muy prepotente que solo sabe mirar a los demás hacia abajo. Ante esto, el protagonista prefiere guardar silencio. Mirae cree que el bastardo de Daewon se describió perfectamente a sí mismo, y Aether le aconseja parar, ya que está hablando demasiado. Daewon continúa atacando y menciona estar preocupado por Aether ya que al final acabará siendo alguien vergonzoso. Daewon comenta que ve a Aether como un hermano menor y solo le está dando consejos. Mirae le aconseja al tipejo que se detenga de una vez por todas, o caso quiere pelear con todos. Daewon se excusa en que a su edad, este tipo de cosas no son consideradas un sermón. Aether se une a la conversación para preguntarle a Daewon si realmente quiere ser tratado como alguien mayor. El tipo responde diciendo que al ser el mayor, merece respeto y pregunta por la edad de Aether. El artesano mira directamente al bocazas y revela tener 34 años de edad, lo cual deja a todos los presentes sorprendidos. Aether supone que Daewon debe ser más joven que él, y el tipo responde afirmativamente. Dicho esto, Aether se proclama el mayor en esta reunión, y pregunta para saber si puede hablar informalmente con Daewon. Este último acepta aún sorprendido. Mirae está sorprendida y elogia la apariencia de Aether por parecer más joven. Sí que está de acuerdo y solicita algunos consejos para mantenerse joven. Por su parte, Aether recuerda que Daewon había pedido respeto por ser el mayor de todos. Como ahora él es el mayor, tiene una petición para Daewon. Hasta que terminen de comer, no quiere escuchar ni su respiración. Esta solicitud deja sin palabras al charlatán. Mirae se burla del tipo porque finalmente se la cobraron, y agradece a Aether por haberlo puesto en su sitio. Entonces el artesano continúa explicando que no tiene una razón en particular por ser bueno con Lee Rim, tan solo considera a Rim como un amigo. Dicho esto, intuye que Daewon tuvo que haber hecho algo para que Rim dejara el trabajo y se marchara. Supone que si fue algo que provocó que Lee Rim se fuere, entonces el bastardo de Daewon tuvo que hacer algo muy malo. Sik trata de calmar la situación pero Daewon se levanta de repente. Sik se preocupa al ver que Daewon se está marchando, pero Mirae cree que es mejor que se vaya. Propone comer ellos solos. Saek decide hacer caso. Recuerda que Mirae dijo que el prota y ella trabajaban en el mismo restaurante. La chica responde afirmativamente y revela que trabajan en el restaurante que mencionó anteriormente, el restaurante Jungmyung. Escuchar esto hace que Sik entienda por qué coinciden sus días libres. El trovador menciona que ha querido visitar el establecimiento para probar el menú y de fondo, Daewon se gira antes de marcharse. Llama a nuestro protagonista y solicita tener un duelo con él, refiriéndose a la manera más digna, a través de la cocina. Quiere hacerlo aquí mismo y expresa que Rim será un cobarde si no se atreve. Nuestro protagonista mira al tipo con una mirada intensa, y Sik piensa que esto es algo excesivo. Aether pide que se calmen, o de otra forma habrá problemas, y Mirae no sabe lo que hará su compañero Rim. Nuestro protagonista se levanta aceptando el reto de Daewon, y este último amenaza a Rim, diciéndole que se arrepentirá de ello. Mientras tanto, el dueño del restaurante no sabe lo que está sucediendo en su establecimiento. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.